Buen día, mi nombre es Linda Orozco y en este video les voy a hablar sobre preguntas al estudiante. Entonces, este video va a estar dividido en dos partes. La primera son unas preguntas personales y la segunda ya es como la temática que vamos a comenzar a hablar, que es la psicología cognitiva. La primera pregunta. El estudiante deberá presentarse y contarnos un poco sobre el motivo que lo llevó a estudiar psicología. Bueno, nuevamente, mi nombre es Linda María Orozco Monroy, tengo 26 años, vivo en la ciudad de Bucaramanga y estoy cursando actualmente tercer semestre de psicología. Necesitaba hacer un gran avance en mi crecimiento personal y hasta el momento es la mejor decisión que he tomado. Ahora, la segunda pregunta. Un breve comentario de cuáles son sus expectativas frente al curso. Mis expectativas frente al curso es aplicar de manera correcta el enfoque cognitivo-conductual para entender debidamente el comportamiento de las personas, interpretar forma en la que operan y cómo ven el entorno. De esta manera identificar esto cómo influye directamente en sus emociones y pensamientos. Por consiguiente, definir con precisión los comportamientos problemáticos desde un punto de vista profesional para darles un tratamiento exitoso. Ahora pues vamos a hablar de la segunda parte del video. Vamos a responder las siguientes preguntas. Esta es la primera. ¿Qué es la cognición y cómo se relaciona con la psicología cognitiva? La cognición define la conducta del hombre por medio de sus capacidades mentales, la cual se relaciona directamente con la cultura, pensamiento y emociones. Se relaciona con la psicología cognitiva, estudia los procesos mentales que conlleva la planificación, percepción o extracción de inferencias en el ser humano. Segunda pregunta. Realiza una breve reseña sobre la psicología cognitiva. Entonces, en la siguiente reseña se abordarán las diferentes teorías o ideas que llevan a cabo el complemento de este enfoque y cómo se fue estructurado y complementado a lo que es hoy. El cognitivismo aparece a mediados de los años 50 como respuesta al paradigma conductual, el cual no abarca las respuestas necesarias para ciertas anomalías. Se originó a partir de la revolución tecnológica de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a mostrar al siguiente autor. El cual es Edward Tolman. Aproximadamente sobre 1923 fue uno de los pioneros en el estudio de los procesos cognitivos desde un marco conductista, comentando que la expectativa de la respuesta seguía siendo el estímulo. Esta producida por el deseo de obtener un resultado determinado, donde determinó que la cognición podría ser una variable intermitente de estímulo-respuesta. Ahora tenemos a George Kelly. Fue uno de los pioneros en el estudio de los procesos cognitivos en cuanto a su teoría de los constructores personales y sobre la personalidad desde el punto de vista cognitivo. También respecto a este enfoque comentó que las personas construyen su realidad como los científicos construyen sus ideas, es decir, poseen expectativas como los científicos poseen hipótesis y mejoran su realidad como los científicos ajustan los detalles para sus teorías o para sus hipótesis. George Kelly siempre miró el cognitivismo desde un punto de vista científico. Ahora Jean Piaget en 1923 comenta que las interacciones de un niño con el entorno se vuelven más complejas y adaptadas a medida de su estructura cognitiva se articula más. Esto lleva a la maduración y a la experiencia. Además recalca que este sistema de cognición gran parte se obtiene en la infancia. Jean Piaget habló sobre unas etapas en la infancia y también que todo se aprende en esta etapa.
A pesar de su temprana muerte en junio de 1934 debido a una tuberculosis, sobre 1925 habló sobre el constructivismo social. Decía que los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas mentales, producto de la realidad de la persona y su comparación de los esquemas de los individuos que los rodean. Gran parte de su teoría giró en torno a las interacciones socioculturales que surgen en el desarrollo infantil, ya que la gradualidad de aprendizaje es constante. Con Lev Vygotsky tenemos que en 1970, o sea, la trayectoria de él fue muy corta, ¿sí? Debido a su muerte tan temprana, igual pues que otros autores que vamos a ver. Hasta solamente en 1970 se comenzó a considerar la significancia de los aportes que él realizó. Ahora tenemos a enfoque se puede dividir en 3 etapas. La primera es la cibernética, época donde comenzaron a aparecer las primeras computadoras y todo el sistema de información digital, donde también aparece la teoría de los sistemas y la teoría de la información. A partir de lo anterior surgió que las neuronas son conectores lógicos que pueden activarse y desactivarse, asimismo convertir al cerebro como una unidad o máquina lógica. La segunda etapa, conocida como el modelo cognitivo clásico, se origina aproximadamente en 1956, la cual es fecha de su nacimiento. Esa estructura se basa en que el modelo computacional trabaja sobre símbolos y representaciones, el cual lo realiza de manera secuencial. En comparación con la mente, los estados mentales también son representaciones o simbolización o estados de cosas en el mundo. Y las computadoras operan sobre estos, los manipulan y transforman de acuerdo a las ciertas reglas como resultado a otro estado mental o denominada acción. Tenemos la tercera etapa. La tercera etapa fue un poco controversial porque surgieron deficiencias, ¿sí? Respecto a la segunda etapa. A la tercera etapa se le llamó el conexionismo, según Francisco Varela. ¿Cuáles fueron estas deficiencias que se detectaron? La primera fue en cuanto al orden de los procesos, pues ellos comentaban que era secuencial, pero no es en todo el espectro, ya que el análisis de imágenes visuales requiere de gran cantidad de tiempo para la captación que difícilmente se puede igualar a un origen biológico de los animales. Las luces representadas por las computadoras no tienen la misma captación que la representada por un animal, como no la ve de la misma manera una computadora ni se puede representar. La segunda deficiencia alude al procesamiento simbólico, por el cual las computadoras se comportan de acuerdo a su programación, mientras que la mente no tiene ningún tipo de programación porque la mente no se puede manipular manualmente como una computadora se puede manipular. Entonces es un poco complejo explicar este proceso, ya que hubo muchísima controversia en cuanto a la mente, ligarla estrechamente con algoritmos de una computadora. Ahora vamos a hablar sobre Alan Turing. Debido a su muerte temprana en 1954, dejó aportes importantes a toda la investigación que realizó en su vida. Cabe recalcar que en la época de 1950, en la cual desarrollaba sus teorías sobre la computación, postulaba la máquina de Turing, que era capaz de resolver cualquier logaritmo, operaciones o expresiones matemáticas con números binarios cuyas respuestas eran verdaderas o falsas. Además, postuló que uno de sus artículos, Computing, Machinery and Intelligence, formulando la pregunta, ¿las máquinas pueden pensar? Fue el primer científico en hacer este planteamiento, por lo tanto de ahí nació el término de inteligencia artificial, cuyo objetivo era crear procesos mentales y de conexión con el cuerpo, con base a procesos
complejos computacionales. De este proceso conocemos la metáfora computacional acuñada por la psicología cognitiva, donde ella sostiene que el cerebro posee un sistema de procesamiento de datos similares a los de una computadora. Pasamos con Donald Broadbent. En 1950, este psicólogo experimental, famoso por sus estudios sobre la atención, donde centró su carrera en la psicología cognitiva, generando temas sobre aquellos procesos mentales implicados en el conocimiento. Sus estudios fueron sobre los mecanismos básicos y profundos donde se elabora el conocimiento, destacando los procesos psicológicos como la percepción, memoria y aprendizaje, o también el razonamiento lógico se vio incluido ahí. Su teoría psicológica sobre el modelo del filtro atencional establece que la persona se centra en la información que se filtra en el cerebro. Una pequeña parte irá a los sentidos, se procesará en el canal de procesamiento, y la otra información no, a lo que se le llama la atención selectiva. Ahora tenemos a Noam Chomsky. Sobre 1956 presentó sus teorías sobre la intervención de los procesos mentales en las actividades lingüísticas. Realizó el desarrollo de conceptos de la gramática transformacional o generativa, que radica en la distinción de dos niveles diferentes en el análisis de las oraciones. George Miller, en 1956, por medio de un número mágico, demostró las limitaciones en la capacidad de procesar información. Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera pregunta. ¿Cuáles podrían ser los principales principios de la psicología cognitiva? Postulo a dos autores. El primero es Jean Piaget. ¿Por qué lo postulé? Porque pues me parece que las teorías que él utiliza son muy completas en cuanto a la psicología cognitiva. Entonces dice, como primero, la inteligencia del ser humano es esencialmente adaptativa. Puede ser operativa, la cual permite anteponerse a su realidad, o puede reponerse de ella. Y la figurativa es la encargada de la representación de la realidad. Segundo, el desarrollo cognitivo humano parte inicialmente desde la infancia y se van fijando los esquemas mentales y de aprendizaje. Y también tengo a Francisco Varela. Dice que la cognición depende de los tipos de experiencia. El primero es tener un cuerpo con habilidades sensoriomotrices, que sería de percepción y acción, y que estas habilidades individuales se alojan a su vez en un contexto biológico y cultural más amplio. Ahora, como cuarta pregunta, ¿cómo se relaciona la cognición con los procesos biológicos, psicológicos y culturales? Se relaciona directamente en el proceso cognitivo porque influye directamente sobre el sujeto. Es decir, los factores biológicos influyen sobre la funcionalidad que tiene el ser humano si éste tiene alguna patología, es decir, ya sea algo por carácter hereditario, adquirido o congénito. Esto afecta directamente sobre su proceso cognitivo. Los factores socioculturales determinan la conducta del individuo en el entorno en que se relaciona. Puede ser influido por su comunidad, familia, religión, grupo social, entre muchos más. Todo eso se relaciona directamente sobre el funcionamiento cognitivo. Los procesos psicológicos, y como ya hemos hablado en lo anterior, va ligado a la funcionalidad. Entonces, la construcción de esquemas, los recuerdos, valoraciones, concepto de sí mismo, emociones, pensamientos, todo lo que yo tenga, va a caer sobre los sucesos con los que el ser humano se enfrente. Ahora, como autor tengo a Lev Vygotsky, porque postula que los individuos, desde el punto de vista cognitivo en el desarrollo infantil, el aprendizaje es decisivo, ya que de él depende cómo se relacionará el individuo más adelante, además de que aquello depende de las relaciones socioculturales que pueda llegar a tener.
Estos tres conceptos se relacionan entre sí, porque la funcionalidad va ligada a tanto procesos psicológicos, biológicos, de cómo yo tenga mi estructura cerebral, de que cómo funcione, porque la estructura cerebral de cada ser humano funciona completamente diferente. La cultura es extremadamente amplia y los procesos psicológicos, pues desde mi punto de vista, todo parte desde la niñez, de cómo los padres crían a sus hijos, de cómo estos infantes van creciendo y van generando un comportamiento bueno o un comportamiento malo. Y de ahí pues parte todo lo que es el proceso cognitivo. Ya no siendo más, pues muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que pues haya sido de muchísima utilidad y que haya acertado en la mayoría de respuestas.